Relatos de la noche en posesión familiar, parte 2. El legado de Sangre Comunidad. Hoy vamos a subir la conclusión, la segunda parte de la historia de Alphonse Vargas, a quien agradecemos nuevamente la confianza de haberla compartido con nosotros. Se ha convertido sin lugar a dudas en una de las historias más interesantes y aterradoras de este canal. Si quieren pasar solo a la parte inédita, vayan a este minuto que va a aparecer en pantalla. Si no, si quieren escuchar desde el principio, será un placer pasar el siguiente rato con ustedes. Esto es Posesión Familiar. Estás escuchando Relatos de la Noche, Ania en El Regreso y El Secreto. Fue el comienzo de mi experiencia. Sin embargo, aquí voy a dejar el relato. Me es muy difícil recordar. La casa cayó en caos en un par de minutos tras la muerte de mi hermano. En menos de una hora, todos mis tíos y mi papá rodeaban el cadáver. No dejaban de repetir frases de incredulidad. La tensión y el dolor eran palpables en todos. Estaban a flor de piel. Sin embargo, y si quieren llamarme loco, pero aún con la impresión que había sufrido, podía ver detrás de aquellos rostros de tristeza una especie de alivio, casi morboso en todos ellos. A mis tías y mi madre se encontraban dentro de la casa, rezando. Recuerden, mi familia tenía costumbres muy extrañas, y por unas cuantas horas, mi hermana y yo nos volvimos casi invisibles, a tal punto de que se olvidaron que ahí estaba yo, a escasos metros del cuerpo de mi hermano, uno de mis tíos que era médico y especialista. Le rogaba a mi padre que dejara que se le practicara la autopsia de ley a Raúl, puesto que finalmente nunca se supo exactamente qué enfermedad padeció y por ley en México. En todos los casos de suicidio se tiene que practicar la necropsia. Sign embargo, el equivalente a unos $5, $0.000 pesos actuales, fue suficiente para que la gente del Ministerio Público se hiciera de la vista gorda. Obviamente, esto lo supe tiempo después. El funeral fue extraño. Recuerdo que llovía terriblemente por todo Guadalajara y solo acudió mi familia. Mi madre parecía que había decidido llorar y gritar todo lo que no había hecho cuando mi hermano se mató. Gritaba a veces, arañándose el rostro. Luego se tiraba al suelo lodoso y se revolcaba. Quizás me juzguen por lo que voy a decir, pero era un espectáculo grotesco. Recuerdo que mi hermana incluso no quería acercarse. Al ir bajando el féretro, recuerdo claramente cómo mi madre golpeó justo en el rostro al sacerdote y luego se arrancó el rosario que traía en el cuello junto con su blusa y se arrojó a la tumba. Lo último que pude ver cuando me sacaron de ahí esa noche, dormimos en casa de mis abuelos, mientras mi madre se encontraba hospitalizada, aparentemente por una crisis nerviosa. Estábamos sentados a la mesa cenando. El abuelo leía una revista de selecciones y mi abuela parecía molesta. A mí, estúpidamente, se me ocurrió preguntar a la abuela qué es un demonio de sangre. Ella me clavó la mirada y se levantó rápidamente hacia mí. Me apretó de los brazos y me preguntó: ¿tú escuchaste eso? Temeroso. Le confesé que era de las últimas cosas que me había dicho mi hermano, y también le confesé lo que me había dicho de mi mamá. Ella, hecha una furia, comenzó a vociferar. Sabía que esa bruja iba a envenenar a la familia, y antes de que pudiera continuar, vi cómo el abuelo se paró y le dio una cachetada. Jamás volvió a tocar el tema por un tiempo. Dimos por finiquitado el asunto. Mi padre vendió esa casa y nos mudamos más cerca de sus hermanos y los abuelos. Incluso mi madre parecía estar llevando el duelo lo mejor posible. En noviembre de $989, toda la familia organizó un viaje familiar a la finca que tienen en Mazamitla, donde ocurrió otro evento, algo que se prolonga demasiado y, aunque terrorífico, creo que no tiene relación alguna con esta historia, así que intentaré omitir por ahora. Sin embargo, al regresar de aquel viaje,
Toda la familia se sentía desgastada. Y dado que se acercaba nuevamente diciembre, incluso podía ver el temor en el rostro de mi padre. Les mentiría si les dijera que todo volvió a comenzar un día de la Virgen. Ciertamente, no recuerdo exactamente qué día fue, pero sí que esa noche bajé por un poco de agua y encontré a mi madre parada frente a una pared de la sala, como murmurando algo. Al verla, me quedé paralizado y vino a mi mente aquel recuerdo, el de cuando la encontré al pie de mi cama, años atrás. En cuanto la vi, no lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia el cuarto y casi les puedo jurar que ya venía pisándome los talones. Incluso recuerdo haber volteado y parecía venir persiguiéndome, pero caminando para atrás. Me encerré y lloré entre mis sábanas. Conforme la puerta se estremecía, yo me sentía, además de asustado, harto. La primera cosa que haría en la mañana sería enfrentar a mi madre. Ya no podía con esta situación tal como estaba. Y en efecto, esa mañana recuerdo haber bajado muy molesto, y en la mesa de la cocina se encontraban mi hermana y mi papá. Le dije todo lo que había pasado con mamá esa noche, y me lanzó una mirada bastante extraña. Tú también te estás volviendo loco. Tu madre no podía dormir. Tuvo un ataque de pánico, así que le tuve que llevar a emergencias, y regresamos como a las $5 de la mañana. Las palabras de mi papá me dejaron helado. Sin embargo, mi hermana también dijo algo en ese momento. Algo malo está pasando, papá. Porque yo también a veces veo a mi mamá caminar por el pasto en las noches. Hijos, lo de Raúl ha sido especialmente duro para su mamá. Sé que tiene problemas, pero no deben tenerle miedo. Sin embargo, a pesar de las palabras de mi padre, las cosas en la casa se estaban poniendo cada vez peores, día con día peor. Ocasionalmente miraba a mi mamá hablando sola o incluso poniéndole veladoras a un ídolo hecho de paja que nunca supe de dónde salió. $2 de diciembre fue cuando todo se fue al diablo, definitivamente. Recuerdo haber estado dormido cuando escuché a mi hermana lanzar un grito despavorido. Sin pensarlo, tomé un bat y, haciéndome de valor, corrí a su cuarto. Ahí estaba mi madre, desnuda. Tomaba a Sofía por las muñecas. Instintivamente le di un golpe para que soltara a mi hermana. La tomé y juntos corrimos a casa de los abuelos. Ya no podíamos más. Se imaginarán que fue un escándalo. Mi abuela, sin dudarlo, levantó una denuncia contra mi madre. Y a pesar de que mi papá amenazó con llevarnos a la fuerza, el resto de los hermanos convino en que hasta que se aclarara esta situación, sería mejor que nosotros nos quedáramos con los abuelos. A mi papá no le quedó más que aceptar a regañadientes. En especial Sofía no quería volver jamás a esa casa. Todo ese asunto la había marcado. Me adelantaré y les diré que lamentablemente esa pesadilla, esta versión de mi madre, fue la última que vi. Ella murió el $8 de ese mes. La historia oficial fue que un ladrón entró a la casa de mis papás y mató a mi madre y hirió a mi papá. Él estuvo casi un mes en terapia intensiva. Después de eso, el funeral de mi madre fue con féretro sellado y nadie de su familia acudió. A mí me quedaron muchas dudas, pero mi padre se llevó el secreto a la tumba. A pesar de que me confesó muchas cosas, esto fue un aspecto del que jamás habló. Aun cuando salió del hospital, mi papá ya no fue el mismo. Se miraba siempre temeroso. De hecho, nos fuimos a vivir con los abuelos y él se volvió cada vez más religioso. En algún momento esperé que a raíz de eso todo mejorara, pero en la casa de la abuela las cosas fueron de nuevo de mal. En peor dos, el abuelo negro y el despacho prohibido de antemano. Les ofrezco una disculpa por lo largo de estas redacciones, pero les juro que intento resumir lo más que puedo. El problema es cuando uno comienza a recordar, cuando se te viene una pila de detalles a la cabeza. De hecho, aún queda bastante por contar. He aburrido a muchos psiquiatras
con mi historia. Ustedes saben lo que es vivir con una familia que raya en el fanatismo de lo católico. Es en el mejor de los casos algo extraño, pero en el peor de ellos, atemorizante. Lo digo porque mis abuelos en general no eran malas personas. Pero después de convivir con ellos, las $2, $4 horas del día por año, te vas dando cuenta de cosas que no son agradables de este tipo de personas. Al morir mi madre, parecía que toda mi familia paterna respiraría tranquila. Quizás también nosotros, sus hijos, por alguna razón. Todos teníamos en la cabeza esta idea preconcebida de que mi madre era la fuente de lo que le había corrompido a Raúl y había traído desgracia a la familia con el infortunado accidente de Luis. Sin embargo, por algún motivo mi padre, desde la muerte de mi madre, parecía más intranquilo, aterrorizado incluso. Tanto así que mis abuelos lo enviaron más de un año al sanatorio mental en España, al que se suponía que iría Raúl. Eso fue hace tiempo. Y aquí pido que me disculpen, porque los recuerdos cuando vivía en casa de mis abuelos se comienzan a volver algo nebulosos y confusos. También cabe aclarar que por aquel entonces nos llevaron con un psiquiatra muy amigo de la familia, el cual nos recetó unas pastillas, de las cuales lo único que recuerdo es que me hacían sentir como confundido permanentemente, ya sin mi padre. Los abuelos tomaron la decisión de sacarnos de la escuela temporalmente, con el pretexto de que estábamos inestables emocionalmente, y quizás era cierto. Como les digo, estos días tan solo recuerdo los detalles de manera muy vaga. Íbamos a ir diariamente a la iglesia y rezábamos bastante en casa. Creo que eso se volvió gran parte de nuestras actividades en esos meses. Reanudé en Sirken, de secundaria hasta septiembre de Engine, en una secundaria católica. Y la abuela no permitía que Sofía ni yo tuviéramos visitas o acudiéramos a cualquier tipo de reunión. A esa gente, la abuelita que habíamos conocido, se le había endurecido el corazón hacia nosotros. Recuerdo que mi hermana una vez me dijo, lo que pasa es que llevamos la sangre de mi mamá, y sea o no cierto esto, jamás lo pudimos comprobar. Aunque más adelante nos dimos cuenta de que nuestros abuelos guardaban muchos secretos que con justa razón no querían que se supieran antes de continuar. Quiero recalcar algo. Al menos yo creo que todos los hechos que se dieron en la casa de mi abuela no tienen que ver con lo ocurrido con Raúl y mi madre. De hecho, se podría decir que son totalmente diferentes. Y además, como aclaración, la casa de la abuela era muy grande y había secciones enteras donde a nosotros se nos tenía estrictamente prohibido ingresar en, creo que fue alrededor de octubre de ese año, cuando cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de la abuela. Nos encontramos festejando algo que realmente no recuerdo qué era, pero era de noche. Los adultos practicaban en la sala y los primos junto con nosotros en una sala adjunta. En eso, un grito rompió el ambiente festivo. Era de la abuela y provenía de la cocina, no, obviamente. Todos se apresuraron para ver qué había pasado y encontraron a mi abuelo pálido y mi abuela tendida sobre el piso, en su regazo. El abuelo solo dijo que habían visto a un ladrón en el patio. Mis tíos corrieron a revisar, pero no había señal de que alguien hubiera entrado. También años más tarde, ya que ambos habían muerto, mi padre me confesó que en una carta la abuela le escribió al sanatorio. Ella le decía que habían visto a mi madre paseando por su patio desnuda, sonriendo y moviéndose de forma antinatural, como si se estuviera burlando de ellos. Después de este incidente, la abuela se volvió aún más estricta con nosotros, a más horas de rezo, nada de salidas. Algo extraño pasaba en esa casa, pero fue hasta finales de octubre que pude comprobarlo. Era un día lluvioso. Bajé las escaleras. Había dormido gran parte de la tarde y aún me sentía algo adormilado. Al llegar a la sala,
Me percaté de que dándome la espalda se encontraba lo que parecía ser el abuelo desnudo. Aunque sus movimientos eran raros, sin mediar palabras, se volteó y corrió hacia mí. No recuerdo haber visto su rostro, ni recuerdo siquiera cómo lucía. Perdí el conocimiento y fue precisamente el abuelo y mi hermana quienes me encontraron en la sala, orinado, la mañana siguiente. Días después, cuando me animé a platicarle lo ocurrido, mi hermana me dijo al oído muy despacio: yo también lo he visto, pero no vayas a creer que ese es el abuelo. Y solo si llegaras a ver a la mujer que sonríe, sal inmediatamente de la casa y espera que alguien llegue. Eso es lo que hago yo. Cuando mi hermana me dijo esto, recordé que en efecto, en varias ocasiones al llegar, la habíamos encontrado sola en el porche. Recuerdo que por alguna razón me molesté bastante con ella. Tú también, Sofía. También tú crees en toda esa basura de fantasmas y de diablos. Eso no existe, solo existe Dios. Ella se quedó muy seria mirándome y simplemente me respondió: al hermano, yo solo le creo a lo que veo, y si te digo esto es porque te quiero, pero tú sabes bien qué es lo que haces. Me dio un beso en la frente y se fue a su habitación. Y en este punto yo sentía que estaba enloqueciendo. La verdad, andaba con cuidado por la casa. Intentaba no quedarme solo y me tocó ver en 2 ocasiones más al abuelo negro, Ann. Así empezamos a llamarle Ann en diciembre, en el cumpleaños de uno de nuestros primos. Recuerdo bien que tras la fiesta, uno de mis primos mayores, Rafael, nos preguntó: ¿y ustedes ya vieron a los fantasmas de la casa de la abuela? ¿Te refieres al abuelo negro? Le contesté por reacción, y los primos mayores se comenzaron a reír y a hacer comentarios de que realmente se aparecía el abuelo. Y luego contaron una historia sobre por qué creían que el lugar estaba embrujado y sobre qué era lo que se ocultaba en los cuartos prohibidos, a pesar de lo que hablamos y de que nos burlábamos del abuelo negro. La verdad es que a todos nos aterrorizaba la idea de toparnos con él. Creo que los mayores problemas de ser niño es que nadie te toma en serio, ni te da explicaciones, y, sobre todo, nadie te cree cuando les hablas de este tipo de cosas. Recuerdo las nalgadas que nos dio la abuela la primera vez que intentamos hablar de esta aparición en la casa, pero todo cambiaría más adelante, a los pocos meses. Cuando llegábamos de hacer unas compras con la abuela, eran alrededor de las $7 Han de la noche. Abrimos la puerta que daba a la sala, y allí estaba el abuelo negro esperándonos. Estaba muy oscuro, pero sabíamos que era él. Querido, ¿te pasa algo?, musitó la abuela, intentando dar un paso hacia adelante. E inmediatamente mi hermana la tomó del brazo y le dijo firmemente: ese no es el abuelo. Esa cosa que estaba en la sala soltó una carcajada tan desparpajada que no sabía si era un lamento, y mi abuela se desmayó. Y nosotros nos enfocamos en sacarla arrastrando de la casa para cuando llegó el abuelo. La abuelita ya había recuperado la conciencia. Los días siguientes nos fuimos con uno de mis tíos a pasar la Navidad y el Año Nuevo, obviamente. Los festejos no serían en casa de la abuela, pero Sofía me dijo algo muy extraño. Dijo que en una ocasión en que pasó frente a la casa de los abuelos en el carro con mi tía, pudo ver algunas figuras con túnicas blancas dentro de la casa. Lo que sí puedo decir con certeza es que la casa de mi tío tenía un ambiente completamente distinto. Era tranquila y no tenía tantos ídolos religiosos colgados. Los abuelos, por obvias razones, no se sentían cómodos con mi tío. Decían que estaban de arrimados y que no podían esperar para volver a su casa. Pero cada vez que se les cuestionaba de por qué estaban esperando, ellos solo decían que los trabajos aún no terminaban. Eran ya mediados de enero de $1,991. Los trabajos aún no habían terminado, pero había surgido un problema con unos terrenos de siembra
y se necesitaban los títulos de propiedad que se encontraban en el despacho del abuelo. El despacho era una de las zonas prohibidas de la casa. Inicialmente, todos pensamos que el abuelo diría que él iba por ellos, pero este fue tajante al decir que no podía entrar. Le dio un juego de llaves bastante viejo a mi tío y le dijo dónde podía encontrar dichos títulos. Le advirtió sobre no andar husmeando entre sus cosas. Y mi tío le respondió: Ann, ya sé que tú y la Oma son brujos. Que evidentemente era una broma. No le sentó nada bien al abuelo, quien rápidamente respondió: Ann, pues por estos brujos tienes todo lo que tienes. Al entrar a la casa, mi tío se disculpó conmigo por hacerme ir con él. En esta casa siempre me ha aterrado. De hecho, a todos, me dijo, pero yo le respondí que no había ningún problema. El ala de la casa, a la cual solo tenían acceso los abuelos, era mucho que extraña. Primero, los pasillos que se comunicaban con la casa principal o con la zona permitida habían sido bloqueados con una pared. No había forma de acceder a este lugar por dentro de la casa. La única manera era una pesada puerta de herrería que estaba cubierta por una lona afuera. La puerta en sí era muy rara, o al menos así la recuerdo, a pesar de que no la puedo describir. Al entrar, esta zona era sobre un pasillo con puertas a su lado izquierdo. Por dentro se podía apreciar vagamente que todas las ventanas habían sido tapadas con ladrillos, y el despacho del abuelo era el cuarto al fondo. Este despacho, en realidad, era muy normal. Había un librero, un gigantesco escritorio y una vieja escopeta. Mi tío encontró los papeles y salimos presurosos. En ese momento, antes de salir, no sé qué habrá visto él, pero me tomó del brazo y sin cerrar aquel lugar, me gritó que saliéramos pronto de la casa 3, el alma robada. Mediados de marzo fue cuando por fin regresamos a la casa de la abuela, aunque francamente yo no quería, pero supuse que no podía contemplar la idea de dejarlos solos. Mi tío nos había ofrecido que nos quedáramos con él, y luego me contó que aquella vez que fuimos al despacho, vio a esa mujer sonriente, con pelo blanco, allí en el pasillo. Sofía les llamaba el abuelo negro y la abuela blanca. Aquello ya no me hacía ninguna gracia. A la casa se plagó de sonidos extraños. No era raro escuchar puertas abrirse o que abrieran las llaves del baño. Y lo mejor que podías hacer, lo único que podías hacer, era ignorarlos. A veces incluso se podía escuchar a una persona rezando dentro de las habitaciones. Los abuelos hacían como si nada ocurriera y simplemente nos ignoraban cuando llegábamos a cuestionarlos. Estuvimos en un estado de paranoia espantosa por algún tiempo. Pero cuando mi padre regresó del sanatorio, las cosas en casa de la abuela dieron un giro para lo peor. Tanto mi hermana como yo pensamos que con el regreso de mi padre íbamos a recuperar un poco de esa vida en familia que habíamos perdido tiempo atrás. Pero, por desgracia, nada estaba más lejos de la realidad. Recuerdo bien cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto. Era un día bastante lluvioso. Incluso tanto mi tío como mi abuelo creían que su vuelo no saldría del Distrito Federal. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, mi papá llegó a tiempo. La primera imagen que tengo de mi padre era la de un hombre demacrado, con profundas ojeras negras, pelo ralo y con varios kilos de menos. Mi papá nos abrazó a mí y a mi hermana a la vez, pero por alguna razón sentía como si le hiciera falta algo. De regreso a casa en el auto, recuerdo al abuelo y a mi tío hablando con mi padre, y este solo les daba contestaciones lacónicas y faltas de cualquier equivalente emocional, el cual cabría esperarse después de estar tanto tiempo fuera lejos de su familia. Mi hermana me preguntó con voz muy baja, ¿le robaron el alma a mi papá? Y yo de inmediato le respondí, claro que no, no seas tonta. Sin embargo, eso mismo venía pensando. John C. hizo una cena para celebrar que mi padre había vuelto.
aunque esta no fue en casa de los abuelos. Creo que la mayor parte de mis tíos se aterrorizaban con aquella casa, solo que, ya sea por su fe o por respeto a los abuelos, no decían absolutamente nada al final de esta velada. El tío con el que nos habíamos quedado le ofreció a mi padre que tanto él como nosotros nos quedáramos con él. Dijo que incluso ya tenía las habitaciones de huéspedes listas para albergarnos el tiempo que nosotros quisiéramos. Hasta me parece haber escuchado a mi tío decir la palabra indefinidamente. Y cuando mi padre le respondió: "Ah, no te preocupes, volveremos a la casa de los abuelos. Finalmente, ellos ya están grandes y uno nunca sabe cuándo", le dijo eso. La cara de mi tío se descompuso en una mueca de horrible desasosiego y se llevó a mi padre a su estudio a platicar seriamente. Esta sería otra de las cosas de las que me enteraría años después. Pues esa noche mi tío le contó lo que él y yo habíamos vivido en la casa de los abuelos y que no le parecía justo que expusiera a sus hijos de esa manera. Mi tío salió de su despacho, me puso la mano en el hombro y me dijo: "Ah, hijo, realmente lo intenté, pero tu papá no entiende razón. La primera noche en que mi padre durmió en casa de los abuelos, se podía sentir un silencio antinatural. Yo, muerto de miedo, recuerdo haber estado envuelto en mis sábanas, volteado hacia la pared. No sé desde qué hora habrá comenzado, pero en el pasillo donde se encontraban todas las habitaciones de los huéspedes, donde estábamos mi hermana, mi padre y yo, se escuchaban pasos, y por la poca luz que se filtraba bajo la puerta, se podía ver la sombra haciendo sus viajes de un lado a otro. En primera instancia creí que se trataba quizás de mi padre, pero después de una hora de escucharlos y de ver cómo pasaban, sabía que algo estaba mal y caí en un sueño intranquilo, para luego despertar con el sonido de alguien que quería forzar el picaporte de mi puerta. Por suerte, tanto mi hermana como yo instalábamos topes de puerta para poder sentirnos un poco más seguros. Recuerdo haberme refugiado bajo la cama y esperar hasta que amaneciera para poder salir en el desayuno. Era notorio que mi hermana había tenido una noche tan horrible como la mía, y mi padre parecía consternado, aunque no nos dijo por qué. Posteriormente, supe que